Hermanas, Buenas, hermanos, buenas noches. Para el día de hoy, la noche de hoy, mejor, el conversatorio anabautista que nos convoca es una reflexión del hermano y pastor Alberto Guerrero que se denomina La inclusión camino hacia la paz, y el hermano Alberto no necesita mayor presentación, es conocido por todos. Alberto, tienes la palabra. bueno, gracias Aníbal y gracias a todos por esta bella oportunidad. Como acaba de decir Aníbal, son reflexiones en relación con este maravilloso tema. ¿Están viendo ahí la pantalla o no? Sí, señor. ¿Está saliendo la inclusión? No, señor, ábrala. Ya salió que hay una presentación de inclusión, pero falta abrirla o bajarla mejor, Ah, o espera pues. descargarla. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, entonces son reflexiones y yo le coloqué un título desde una mirada menonita. Espero que todos los menonitas que hay aquí, que son de tradición, pues estén de acuerdo conmigo, y si no están, pues es un problema mío y entonces nos metemos en otro problema. Sí, el tema de la inclusión está presente, eh, pues no tanto en las tradiciones tradicionalmente, y valga la redundancia, de corte, de, de corte menonita, por supuesto. De corte menonita sí tenemos el tema de la inclusión, pero hay que afianzar un poco. Vamos a ver si puedo avanzar con la siguiente. Si me la están viendo, me iluminan, por favor, me dicen. Aún no. Aún no, la segunda no. No. Ahora sí. Ahora sí. Los problemas de inclusión. Mi hipótesis es esa. El inicio de la exclusión, está en las religiones. Son los sacerdotes de Egipto, de Babilonia, de Grecia, los que construyen el tema de exclusión. Entonces, como ustedes pudieron ver en el documento, los, los dioses egipcios más dominantes fueron excluyendo a aquellos que eran dioses locales, que eran dioses de pequeñas regiones. Recuerden que Egipto estuvo bifurcado en el Egipto norte, Egipto sur, y cada subregión de estas tenía sus divinidades. Entonces se fueron imponiendo los más importantes, y Osiris, por ejemplo, se fueron imponiendo los más importantes y excluyeron a los otros, con diferentes argumentos. Eh, de modo que eso pasó en Egipto. En Babilonia va a ocurrir lo mismo. Por ejemplo, con Marduk, que, que empieza a eliminar a otros dioses y los va marginando, los va marginando. Y claro, ese es el resultado de la religiosidad que hay en estas comunidades. Entonces, Marduk, que es un dios importante en Babilonia, Osiris y otros como Amon-Ra, por ejemplo, en Egipto, que van excluyendo a otras divinidades, y eso le va a servir de fundamento a los reyes, a los faraones, a los grandes líderes, para ir excluyendo a ciertas poblaciones de un lado y a ciertos grupos sociales de otro y a ciertas familias de otro lado, y por supuesto a las personas. En Grecia va a suceder lo mismo, el mismo fenómeno. Va a haber una exclusión muy, pero muy significativa. Los dioses más importantes para Grecia, como Zeus, Poseidón, Hades,
son importantes porque han excluido a otros, porque los han eliminado, porque los han marginado. Y ellos vienen a tomar cierto poder incluso. Hay un texto en la Odisea muy interesante o en la Ilíada donde, donde aparece un texto que se va a repetir en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento se repite y en el Nuevo también, cuando dice que Zeus ama a los pobres. Es interesante, en la Ilíada o en la Odisea, no estoy seguro en este momento en cuál de los dos es, pero en esos poemas de Homero aparece eso, que Zeus ama a los pobres. Y eso lo vamos a ver replicado en el Antiguo Testamento en algunos pasajes. En Grecia, en Roma, va a pasar la misma cosa. Los dioses romanos más significativos que al fin y al cabo llegan a los estados más importantes, lo hacen en la medida en que van marginando a dioses mujeres, a diosas mujeres, a dioses hombres o digamos de tendencia masculina, femenina y masculina, y lo mismo en Grecia, en Babilonia, en Egipto y en otros sectores de la sociedad, pero yo he querido tomar estos. ¿Por qué? Porque ahí, en ese contexto, es donde emerge la Biblia realmente. Es ahí en el corazón de Egipto, de Babilonia, de Grecia, de Roma, ahí en medio de todo eso aparece la Biblia. En el Nuevo Testamento yo pregunto, bueno, ¿sería que pasó lo mismo con Yahvé, con Adonai o con Elohim? ¿Sería que pasó lo mismo? Hay que irlo mirando porque uno va viendo, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, cuando Dios se le aparece a Agar, no se le aparece como se le presenta a Moisés. A Moisés se le aparece como el Todopoderoso. A Agar se le presenta como el que me oye o el que me ve. Entonces, pero dejo la pregunta ahí en todo caso. Eh, bueno, ya tenemos ahí en la pantalla los retos de la inclusión. Sí, señor. Bueno, mire, en el Antiguo Testamento, la mayoría de tradiciones son excluyentes. La mayoría. Uno puede leer desde Génesis en adelante, donde uno ve la exclusión. Incluso en las mismas 12 tribus hay un tema de exclusión importante. Las mamás y los papás, las mamás de Abraham, de Jacob, por ejemplo, la mamá de Jacob, las esposas de Jacob, van a mostrar mucha antipatía ante la exclusión y ellas quieren ser excluidas. En el Antiguo Testamento hay una exclusión de los extranjeros, de las mujeres, de las viudas, de los pobres, de los enfermos, de los eunucos, de los jóvenes, de los niños, de las niñas, de los campesinos, una exclusión pero muy importante. Son los profetas los que vienen a desafiar la exclusión, la inclusión. Es el pensamiento profético el que viene a reivindicar a los excluidos. Y es una cosa muy interesante cuando veamos la experiencia de Jesús con el Antiguo Testamento. En la mayoría de los casos, desde su nacimiento hasta ir a la cruz, los textos que usan los escritores del Nuevo Testamento, de los Evangelios sobre todo, para visualizar el vínculo de Jesús con el Antiguo Testamento, la mayoría son los profetas. Entonces, cuando él nace, recuerden, se hace alusión a un profeta. Cuando él está con el tema del capítulo 5 de Marcos, donde dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, los profetas. Y vamos a encontrar que son los profetas
los que van a levantar la voz en favor de los marginados. Isaías, por ejemplo, lo están viendo, ¿verdad? ¿Están viendo Sí, señor. Isaías? Sí, Bueno, señor. bueno, Isaías. Yo he tomado de este profeta el tercer Isaías, es decir, desde el capítulo 55 en adelante, porque es al que yo más he abordado, más he estudiado, etcétera. Y aquí lo vemos en el capítulo 60, por ejemplo, ahí está incluidos los extranjeros, las hijas, ¿sí? Los extranjeros, la paz y la justicia, porque él va a concluir ahí en ese capítulo 60, que si no hay inclusión, no hay paz y mucho menos justicia. Se eliminan los tributos, versículo 17. Hay una superación de la violencia, versículo 18. Se eliminan las fronteras entre naciones, que yo creo que esa es una cosa importante que van a hacer los profetas. Es proclamar que todas estas utopías pueden ser realizables. Que todo este pensamiento que puede conducir a la paz y a la justicia y a la reconciliación es posible. Vamos a ver en la próxima. Isaías Isaías, 56. Isaías correcto. 56. Abre las puertas a la inclusión. Convoca a los extranjeros a que sirvan en la casa de Dios. Eso es extraordinario, porque recordemos que los únicos que pueden servir en el templo son los levitas. El tercer Isaías en el capítulo 56 dice no. Y si se quiere, él lo que está haciendo es lo que pasa es esto, y como yo creo que lo digo ahí en el escrito, eh, hay por lo menos tres grupos en el tercer Isaías. Los grupos que llegan de la deportación, el grupo que llega de la deportación, el grupo que está obligado a quedarse en Palestina y, y los ricos y poderosos. Entonces el tercer Isaías viene a decirles, oigan, hay que incluirnos todos nosotros, todos debemos incluirnos. Incluye a los eunucos. Y es muy importante el tema de los eunucos en este contexto, porque si pudiéramos leer Daniel 1:4, nos vamos a dar cuenta que los eunucos no solamente eran los servidores y coperos del rey, los reyes los utilizaban como sus satisfactores sexuales. Es decir, el ser siervo, estar al servicio del rey, y esa es la expresión en el Antiguo Testamento, estuvo al servicio del rey, era un servicio hasta en los servicios sexuales. Entonces, la inclusión, esta es la primera conclusión, diría yo, consiste en la práctica de la justicia, el derecho y sobre todo la práctica de un amor, el amor de Dios, un amor verdadero, el amor de Dios. Entonces nosotros que decimos que Jesús nos ha amado, que Jesús nos ama, etcétera, entonces debemos practicar ese amor también, incluyendo a todos. Cuidado con los imaginarios. La están viendo la pantalla, ¿verdad? Sí, señor. ¿Qué son los imaginarios? Es un conjunto de tradiciones, de creencias, de símbolos, de palabras, de costumbres y comportamientos que dominan la mente y las interacciones sociales. E individuales también, por supuesto. Entonces, los imaginarios nos dicen que en algunas
Iglesias evangélicas, la mujer calla en la congregación y ya ustedes saben lo que pasa. Que los niños no pueden hablar en las congregaciones porque no están capacitados. Que solamente X personas pueden participar, ¿sí? Por citar un ejemplo. Se priorizan los imaginarios por encima de las personas. Eso es complicado. Entonces, ¿cómo podemos excluir a las personas con una frase muy bonita? Y la frase bonita es esta: Dios acepta al pecador, pero no acepta al pecado. Dios incluye, alguien me lo dijo, Dios incluye al pecador, pero no incluye el pecado. Para Jesús, lo más importante es el ser humano, no los imaginarios sociales. El propio Jesús busca transformar esos imaginarios por medio de una conversión intelectual total. Mire, para mí este ejemplo de Juan 13 es un gran ejemplo. Yo exagero diciendo que el mayor ejemplo de inclusión. ¿Por qué? Porque resulta que el capítulo 14 empieza con una frase y es: no se turbe vuestro corazón. ¿Por qué los discípulos, después de esa ceremonia tan hermosa del lavatorio de los pies, por qué Pedro no quiere dejarse lavar los pies? ¿Por qué hay esa turbación, esa conturbación, esa perturbación, esa sensación de qué ha pasado acá? Muy sencillo. El texto ustedes lo conocen, muy bonito, el lavamiento de los pies y todo eso. ¿Qué es lo que sucede? Jesús se ha disfrazado, se ha vestido con ropa femenina para lavarle los pies a los discípulos. Y es el mismo caso de, el primer libro de Samuel, donde Abigail se ofrece, una mujer muy inteligente, se ofrece para lavar los pies. Entonces, esa es una cosa muy interesante. Inclusión y reconciliación con paz. Eh, se requiere incluir a todos los seres humanos sin distinción de raza, como dice nuestra Constitución, religión, tendencia política, tendencia de género, etc. Los eunucos, los vuelvo a mencionar acá, eran hombres que servían al rey en sus placeres sexuales. Daniel 1:4, lindísimo, la primera frase. Dice: buscad a hombres en los que no haya tacha alguna y de buen parecer. Oiga, pero ¿por qué? ¿Por qué el rey en primer lugar busca eso? Muchachos sin tacha alguna y de buen parecer. Hombre, porque él no tenía no quería a su servicio, pues muchachos feos. No, él quería muchachos bien pintosos, bien bonitos, bien hermosos, etcétera. Conclusiones. Jesús nunca hizo diferencia entre sus seguidores. Ya eso lo sabemos. Cuando se encontró con la samaritana, cuando se encontró con la mujer hemorroísa, cuando se encontró con la viuda que había perdido a su único hijo, etcétera. Él nunca hizo acepción de ninguna índole. Incluso él en el capítulo 4 de Lucas, después de su discurso famoso, es interesante que en el capítulo 4, Lucas, en el discurso, él no usa el Isaías de los hebreos, de los judíos, el Isaías de Palestina. Él usa, por eso parece que el texto está como cortado, como, ¿sí? Él usa el texto, lo más probable es que usa el texto, el Isaías samaritano, el Isaías samaritano.
Entonces Jesús no excluye a ninguno. Y ahí después de ese discurso de haber tomado el texto samaritano, y es interesante eso, porque enseguida a decirle, oiga, ¿por qué, por qué Dios se preocupó por Naamán si era extranjero? ¿Por qué Dios se preocupó por la viuda de Sarepta si no era hebrea? Capítulo 4 de Lucas. La paz y la reconciliación solo es posible en un contexto que incluye. Hoy el debate nuestro en Colombia, el debate de la paz tiene que ver con esto, con esto. ¿A quiénes incluimos en el proceso de paz? ¿Con quiénes dialogamos? Pues con los enemigos. Si nosotros nos ponemos de acuerdo aquí para dialogar por nosotros mismos, con nosotros mismos, pues muy chévere. Pero qué bueno incluir a aquellos que son nuestros opositores. La inclusión, entonces yo voy a concluir esto, la inclusión constituiría, aquí yo lo doy por sentado, otro de los atributos de las comunidades menonitas, junto con Jesús, centro de nuestra fe, Jesús, centro de nuestra vida, la reconciliación, centro de nuestra misión, la inclusión, centro de nuestras relaciones. Hay una aseveración, una proposición que vamos a trabajar en Armenia, que es Jesús, el centro de la interpretación bíblica. Me pareció muy importante esa también. De mi parte, gracias, muy amables. Las reacciones, por favor. Mil gracias, hermano Alberto. Preguntas, complementos, protestas. Todos al tiempo, Silencio. no, de uno en uno no más. Mientras que se animan, Alberto, ¿qué quisiste dar a entender cuando hablaste de las dos mujeres, probablemente Marta y María, que están con Jesús, pero que dices que Jesús se viste con ropa femenina? Número uno, la primera pregunta. La segunda pregunta, eso de la cita de los muchachos que quería el rey bien parecidos y sin tacha. Em, no estoy muy seguro de la interpretación de esa cita bíblica. ¿Tú cómo la interpretas? Bueno, hay que mirar otros autores contemporáneos donde aseguran eh, que los reyes tenían un harén de personas bonitas, sobre todo hombres bonitos, ¿sí? Eso sucedió en Egipto, sucedió en Roma, sucedió en Babilonia, sucedió en Grecia, ¿sí? Eso era muy común que sucediera eso. Sobre el capítulo 13, sí, yo sé que es una interpretación interesante. Lo que pasa es esto, la mayoría de personas que lavaban los pies, nosotros la hemos entendido que eran hombres y nos han enseñado así, que era el siervo de la casa, etcétera. Pero resulta que la mujer que era servidora, incluso lavaba los pies de los siervos, no solamente los pies del rey y de toda la corte, lavaba los pies de los siervos. Por eso cuando empieza el capítulo 14 de Juan, hay una sorpresa en los discípulos. Ellos quedan sorprendidos, por eso el mismo Pedro dice, no, yo no quiero que me laves. ¿Por qué? Porque él, ¿cómo se va a dejar bañar, digámoslo así, lavar los pies de una mujer? Jesús estaba asumiendo el rol femenino en
en esa posición. Creo que es muy, muy significativo. ¿Listo? Listo, gracias. Vale la pena seguir reflexionando sobre ese tema. Pero Bueno, bueno, yo ¿hay más tengo, preguntas? sí, Mari, a ver, yo sí puedo hablar como hago. Con este casi no uso este. ¿Pero sí me oyen? perfectamente. Ah, bueno, pero no me ven. Yo tengo, bueno, también la misma pregunta. No sé qué versión o qué interpretación estás usando para decir que Jesús en ese pasaje se viste de mujer. A mí me gustaría como ampliarlo. Y segundo, en cuanto a el inicio del capítulo 14, cuando dice Jesús, les dice Jesús que no teman, no se turben, pero Jesús se está refiriendo es a que ellos venían tristes por todo el anuncio que él había hecho ya de la muerte. No, yo no lo he encontrado por ningún lado, o no sé cómo es que tú lo estás interpretando para decir que es porque les había lavado los pies. Ellos estaban era tristes porque pues finalmente medio habían entendido, parece que 3 veces, sobre todo Marcos, anuncia la pasión de Jesús y ellos no habían entendido. Pero aquí en este capítulo Juan plantea que ellos estaban tristes porque pues, la inminencia de la muerte, que ahora se van a quedar pues solos, y por eso Jesús inicia el capítulo 14 con esas palabras. Pero entonces no entiendo cómo es que lo relacionas con el lavamiento, lavada de los pies. ¿Algo más? ¿Alguna otra intervención más? Sí, Sí, Albert. Pablo. Pablo. sí, es que no sé si me distraje o qué fue, pero yo no entiendo en esto de la inclusión, no entiendo todo el desarrollo que está haciendo sobre la función de servicio sexual de los eunucos, ¿no? Me perdí ahí, no veo, no, eso no, me perdí eso un poco a qué viene. Pues a ver, ¿a qué viene? A que el profeta Isaías está invitando a los eunucos a que sirvan como sacerdotes. Y eso es una cosa paradójica. Incluso yo diría que después del regreso para el tercer Isaías, él dice, oiga, necesitamos refundar la nación. Y para refundar la nación hay que partir de la inclusión. Si nosotros seguimos en los tres grupos que estamos divididos, si seguimos peleando de esta manera, no podemos. Entonces él va usando un lenguaje muy interesante. Los extranjeros, los eunucos, las hijas. Es interesante porque solamente los profetas, bueno, hay otros textos donde mencionan las hijas, pero por cuestiones ¿de qué? De genealogía. Aquí lo usa intencionalmente como los extranjeros, los eunucos, como servidores en el templo. Él está revolucionando el templo, está revolucionando el servicio en el templo. Es decir, ya esto no le pertenece a los levitas, ya no son los levitas los que deben estar sirviendo. Debemos incluirnos. Ahora, imagínense eso, incluir a todos estos personajes en el servicio del templo, que era el lugar más importante. Creo que el pensamiento del tercer Isaías va a ser muy importante. Por eso, el mismo Isaías en el capítulo 58 va a decir, oiga, ¿cuál es el ayuno? ¿Cuál es el ayuno que ustedes practican? El ayuno no es aguantar hambre, el ayuno es practicar justicia, esto, esto, esto. Y sobre el capítulo 13, sí es, yo entiendo que es complicado eh, asegurar que Jesús asumió un rol femenino para lavarle los pies a los discípulos. Es complicado, ¿sí?
es complicado, pero hay que también entenderlo en que eran las mujeres las número uno que han lavado los pies de los siervos, de los amos, de un reinado, etcétera. Eran las mujeres. ¿Por qué? Por eso Pedro se aterra. Dice, yo no me voy a dejar lavar. Por eso el capítulo 14 va a empezar con el terror. Claro, ahí aparece lo del anuncio de Jesús. Pero fíjense, acaba de hacer el lavamiento de los pies. ¿Sí? Y ahora les dice, voy a perecer. Entonces, el terror era doble. Gracias. Pablo, ¿quieres decir algo sobre la explicación de Alberto? Sí, bueno, ya sí. Sí, no entiendo. Sigo un poco confundido, Alberto. Esto de que Jesús haya asumido el rol de la mujer al lavamiento de los pies, ¿eso a qué viene? Al tema de la inclusión, Pablo, al tema de la inclusión, que él quiere, él quiere que haya una inclusión, en este caso, imagínense una mujer que es sirvienta, que es servidora, y lo más probable es que es esclava, lo más probable es que es esclava, y que él asume ese rol. Entonces creo que es un texto que desafía la inclusión. Hay muchos otros como los que he citado, ¿no? Bueno, sí, no sé, tengo que masticar eso un poco, pero la otra cosa es lo que usted hablaba de que Jesús aceptaba el pecador, pero no el pecado. Eso, y en otras enseñanzas de Jesús, él como que hablaba de que el reino de Dios y bueno, empezando con Juan el Bautista, inclusive que llama al arrepentimiento y a la a vivir rectamente. Entonces la inclusión no quiere, al parecer en esto nos diría que no quiere decir que todo vale. No sé si en tercer Isaías está hablando de que los eunucos, en este momento no me interesa un debate sobre las prácticas sexuales, pero si la idea es que los eunucos seguían en su práctica sexual, que al parecer sería contradictorio con la ley de Moisés, pero o era que eunuco ya era porque era castrado y ¿y a usted le parece que el texto bíblico le da elementos para distinguir una cosa de otra? Usted está diciendo que la inclusión obviaba el tema del comportamiento de la persona. Obviamente tenemos el centurión en Hechos que busca a Pedro y se convierte y era un militar y bueno, todas esas cosas, ¿no? Pero no entiendo exactamente a qué se refiere con el argumento, estos argumentos de inclusión.
o cómo es la cosa? Pero Alberto, sí, Alberto, sigue. para que en tu respuesta a Pablo incluyas esto que yo voy a decir. Yo creo que hay que tener mucho cuidado con la expresión que Dios incluye al pecador, pero o Jesús no incluye al pecado y sí al pecador. Hay un micrófono abierto que me está haciendo eco, por favor. Tal vez sea el mío, que no lo cerré, permítame. En primer lugar, eso no lo dice el texto bíblico, pero sí es un dicho popular de que la idea es ir en contra del pecado, no del pecador, que es una cosa diferente. Pero cuando uno dice Dios incluye al pecador, probablemente se pudiera entender, si no se contextualiza y se explicita mejor, que Dios no tiene lío con ese pecador dentro de su huésped, dentro de su reinado. Yo creería que le hace falta eso que decía Pablo ahora en algún sentido. El Señor no tiene problema con el pecador, pero le hace un amoroso y respetuoso llamado al arrepentimiento. De lo contrario, creo que ese pecador no puede venir acá como si nada, por un lado. Por otro lado, no creería yo que a raíz del lavatorio que hace Jesús y que ciertamente quienes mayormente lo hacían eran las mujeres, las esclavas, las siervas a sus amos, no por eso debemos interpretar la feminidad o lo femenino de Jesús o que Jesús en eso el mensaje es que se viste de femenino. No, creo que es muy forzado esa relación y pienso yo, no tiene que ver absolutamente una cosa con la otra. Sí, podemos decir Jesús, tal como lo hacían las mujeres en esa época, pero también los hombres, lavó los pies. Pero yo creería que eso está de más en el contexto de este texto bíblico. Otra vez, yo creería que no viene a cuento el tema de que Jesús se viste de ropa femenina. Y además, en el tema de los eunucos, tú afirmas que casi que das a entender que como los eunucos satisfacían sexualmente al rey, por eso Isaías o el tercer Isaías lo llama a que también sirvan en el templo como únicamente lo hacían antes o lo hacían los levitas. Tampoco creo yo que pueda hacerse esa relación del tema sexual con los eunucos, etcétera, etcétera. Yo voy a revisar otra vez la cita, el 58, no tanto el 58, sino el tema de los eunucos que sirven o van a servir en el templo, si es que es exactamente así, pero aunque fuera así, no lo dudo. Además, no le veo ningún inconveniente, que porque tengan esos problemas sexuales vayan a servir al templo. No, ese no es el tema. El tema es que el texto bíblico no da para interpretar y afirmar lo que estamos afirmando, pienso yo. Creo que hay unas manos levantadas por ahí, mi No estimado. veo quién es Pablo, va a decir, Pablo sigue y sigue María Elena. Y No, también soy yo. Peter. Pedro, sí. Bueno, vea, gracias Alberto por esa explicación sobre la inclusión muy concisa, muy al punto, y gracias por traer
estos pasajes a colación, porque realmente uno a veces, o casi siempre creo, los pasa por alto. Realmente el capítulo 56 de Isaías es sorprendente, ¿no? Dice, bueno, habla de seguir los mandatos de Dios y dice, si un extranjero se entrega al Señor, no debe decir el Señor me tendrá separado de su pueblo, ni tampoco el eunuco debe decir yo soy un árbol seco, porque el Señor dice, si los eunucos respetan mis sábados y si cumplen mi voluntad y se mantienen firmes en mi alianza, yo les daré algo mejor que hijos e hijas. Les concederé que su nombre quede grabado para siempre en mi templo. Dentro de mis muros les daré un nombre eterno que nunca será borrado. Eso es asombroso, y también con los extranjeros. Entonces, sí, porque el asunto en este momento creo que no es, o sea, era eunuco muchas veces no por decisión propia, sino porque lo habían castrado y por decisión de otros. Entonces estaban excluidos de la comunidad. Yo no sé entre los judíos si había castrados o no, eunucos o no, o si eran todos de otros pueblos. Entonces, bueno, los tenían excluidos especialmente del servicio sacerdotal. Pero aquí se anuncia que pueden ser beneficiarios de las bendiciones de Dios si le eran fieles, ¿no? Entonces, creo que eso, la discusión en este caso no es sobre si continuaban practicando esas cosas o no, esas cuestiones sexuales o no, sino, bueno, la fidelidad de Dios. Ahí entonces habría que hacer, y sí, realmente era prohibido en el Antiguo Testamento, ¿no? Pero bueno, esa parte creo que no era exactamente el tema de su conversación, de su charla, de su estudio, sino simplemente anunciar que los que habían sido excluidos ya no iban a ser excluidos, ya iban a ser incluidos. Muy interesante eso. Y quiero referirme al libro de sabiduría, al final del Antiguo Testamento, donde en el capítulo 3, versículo 14, habla otra vez, dichoso también el castrado que nunca cometió ninguna maldad, ni tuvo malos pensamientos contra el Señor. Por su fidelidad recibirá una recompensa especial y un lugar muy agradable en el templo del Señor. Otra vez incluye al eunuco pero más adelantico, en el versículo 16 a 18, son unos versículos adúlteros. muy excluyentes, y dice que los hijos de los adúlteros, o sea, los bastardos, no llegan a la madurez, habiendo nacido de relaciones prohibidas, tendrán mal fin. Aunque lleguen a viejos, no se les tendrá en cuenta y al final en su vejez nadie los respetará. Si mueren jóvenes, no tendrán esperanza y el día del juicio no tendrán quien los consuele. Entonces, y este libro de sabiduría es uno de los últimos
antes, pues que quedó incluido en el canon inicialmente, antes del Nuevo Testamento, ¿no? Pero ahí dentro incluyen a la mujer estéril, incluye al castrado, pero excluye a los hijos de los adultos en términos muy... Y eso que ellos no tienen ninguna culpa, eso no es culpa de ellos, ¿no? Porque hubieran dicho que excluyen a los adúlteros. Bueno, hasta eso porque es decisión de ellos, ¿no? Pero estos pobres hijos naturales, imagínense, entonces es una exclusión muy, muy áspera. Gracias. Sí, yo creo Ah, que antes que diga Alberto lo que va a decir, sabiduría no es exactamente un libro nuestro o dentro de los cánones nuestros, pero Bueno, sí es un texto era importante, de ¿no? los anabautistas. Los Sí, sí, anabautistas, sí, sí, todo el sí, mundo lo señor, sí, usaba señor, en el siglo XVI, ¿no? Todos los sí, señor. cristianos. sí, en sus inicios, correcto. Pero una cosa es los adúlteros, vaya y venga, pero otra cosa es los hijos de los adúlteros, y eso se va a contradecir con otros textos, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo. Por eso la importancia de que el Antiguo Testamento se lea con los lentes del Nuevo Testamento y sobre todo de Jesús. Albert. Sí, no, pues gracias por todos estos aportes que enriquecen este encuentro y muy, muy fabuloso. Solamente dos comentarios. Uno, mire, sobre eso que la frase que yo dije que es una frase muy excluyente, que ¿cómo es? Dios acepta al pecador pero rechaza el pecado. Y resulta que eso está en el cuento del pecado original. Y resulta que Jesús dice, ¿cuál pecado original? Dejen que los niños vengan a mí, que de ellos es el reino de los cielos o el reino de Dios. Y aquí otro comentario es el fundamento teológico. El fundamento teológico pregunta, bueno, Jesús murió, Jesús murió por el pecador. Por eso, por eso el pecador es digno. ¿O es lo contrario? Yo creo que es esto. Jesús murió porque el pecador era digno. Jesús murió porque el ser humano era digno. Jesús murió porque el ser humano necesitaba a alguien que lo salvara. Y entonces Jesús dijo, este ser humano es digno. Y por eso él se entregó y por eso, etcétera. Quería comentar eso nada más. Entonces ahí yo creo que ahí es donde está la clave. ¿Cómo vemos nosotros la muerte de Jesús en relación con el ser humano? ¿El ser humano es digno porque Jesús murió por él o el ser humano o Jesús murió porque el ser humano es digno? Gracias. ¿Alguien más? Que dicho sea de paso, el Perdón, original, Pedro. no, solo quería aclarar, me parece que hubo un poquito de confusión el uso de Alberto del término Jesús se vistió de mujer. No, no creo que quería decir, o bueno, no sé, pero sí que era ¿cómo llama? Un trans, un travesti, ¿no? Que se No, vistió que de él travesti Ah, para, después, sí, no, después Pedro yo lo corregí y dije, Jesús asumió el rol de. exactamente, yo creo que hay que subrayar eso, que asumió ese papel y claro que lo otro es que el maestro, el que tenía la dignidad de rabino y todo, asume un papel de siervo, de humildad, de mujer, lo que sea. Eso creo que eh, es ha sido un símbolo muy poderoso en la tradición cristiana, ¿no? Y menonita. sin embargo, yo, con el debido respeto,
y con la forma más y mejor comedida, no estoy muy seguro de que eso de que Jesús asumió el papel de mujer. Yo no creo. Si lo hubiera asumido, no le hubiera visto ningún problema, pero creo que el texto no se presta para hacer esta afirmación de que Jesús asumió el papel de mujer. Y otra cosa, Albert, tú decías que por eso Pedro no quiso que le lavaran los pies. Tampoco creo yo que esa actitud y expresión de Pedro tenía que ver porque las mujeres eran quienes mayormente lavaban los pies, creo. Sí, no, y miren, el texto hay que analizarlo muy bien porque incluso recuerdan cuando Ruth va donde vos y le descubre los pies. Ahí el texto no le descubre los pies, lo descubre desde la cintura para abajo. Correcto, correcto, eso sí es Sí, cierto. sí. Y también en Apocalipsis, donde aparece Jesús con los pies bruñidos, que ya es diciendo, es un ser humano diferente, completamente distinto. Ya no tiene los pies como los otros humanos. Gracias. Sí. ¿Algo más? María, ¿tú querías decir algo, María Elena? Bueno, ya me abrió el micrófono, ¿no? Que no podía abrir la cámara. Mm. No, yo insisto, bueno, en que si todos los pasajes que escogiste, Alberto, era para mostrar muchos casos de exclusión, para traerlos luego a que hay que incluir, pues me parece. Pero también creo, y me gustaría saber cómo de dónde sacaste la interpretación para lo de Juan, porque yo tampoco estoy en esa interpretación. Ni Jesús se vistió de mujer, ni Pedro no quería que Jesús lo lavara por eso, sino porque estaba inminente la muerte de él. Entonces sí me gustaría saber de dónde interpretaste o qué autor, qué teólogo, quién dice o qué libro lo dice. Y pues en esto de la inclusión, me gustaría solamente mencionar que hay una frase que a mí me gusta mucho que dice que no debería, y creo que entre nosotros, existir siquiera la palabra inclusión, porque todos deberíamos ser incluidos en un mundo donde, pues en cierta manera, tenemos los mismos derechos. Sería eso. Gracias, Aníbal, y gracias, Alberto. ¿Alguien más? Sí, yo solo gracias Alberto y todo. Yo creo que el tema de la inclusión no tampoco es para empantanarnos en los eunucos. O sea, yo creo que o no sé si no creo que ese es el punto central de su presentación, Alberto, sino que realmente el amor de Dios, el amor del Creador por su creación es infinito. Y eso lo repite tanto en el Antiguo, porque para siempre es su misericordia. Y me parece que uno de los dilemas de inclusión-exclusión, como que tiene que ver precisamente con bregar con el dilema de qué iba a decir qué conducta es aceptable, pero no, ni siquiera es eso realmente. Me viene a la mente ese texto donde relata que, bueno,
por un lado, el del joven rico. Bueno, yo he sido bueno toda mi vida, ¿ves? Está muy bien. Solo le falta una cosa, vende lo que tiene, dalo a los pobres y sígame. Y entonces, pues ahí narra de que se fue triste. ¿Eso fue exclusión del joven rico? ¿Exclusión por Jesús? ¿O fue sencillamente que el rico decidió que eso no era para él? Los otros textos donde habla de que yo te sigo a donde quiera que vayas, pero primero déjame ir a despedirme de mi padre o a vender un lote o lo que fuera. Y Jesús dice, bueno, pues como que decida, deje que los muertos entierren a los muertos y usted sígame. Entonces ahí hay exclusión o es que esas personas optaron por no hacer parte de este proyecto del reino, del seguimiento a Jesús. En ese caso, sería un poco, no sé, es un poco por donde va mi reflexión. Interesante revisar el tema de la autoexclusión. Sí, señor, así es. Para una pequeña interpretación para María Elena, que consulte el tema de Juan 13 en primer libro de Samuel, capítulo 25. Ahí está Abigail lavando los pies. Sí, y también yo creo que es bien sabido que si había sirvientes en la casa, a los sirvientes les tocaba ese trabajo un poco oneroso, pero además de eso, parece que Alberto tiene razón en que se esperaba eso de las mujeres, porque en Primera de Timoteo 5, capítulo 5, versículo 10, está hablando de las viudas y dice, deben ser conocidas por sus buenas acciones, por haber criado bien a sus hijos, por haber recibido bien a los que llegan a su casa, por haber lavado los pies a los del pueblo santo. Entonces, parece que, bueno, no solo es un símbolo de hospitalidad y de humildad, pero parece que también era algo como si no había sirvientes de más bajo rango para hacerlo, pues le tocaba a la mujer, ¿no? Y bueno, pues en ese sentido, sí, yo creo que Jesús asumió el papel tanto del sirviente más de menor rango, pero también, obviamente, como dice Alberto, de la mujer. Marco Alfredo en el chat dice, pregunta mejor, interpretar el texto desde la centralidad de Jesús exige con rigidez un marco moral. Particularmente no lo creo que esto sea un tema que tenga que ver estrictamente con temas morales, sobre todo porque lo que pudiera ser considerado moral o inmoral hoy es totalmente diferente a lo que en su momento, en el primer siglo y en la época de Jesús, podía o no significar, número uno. Número dos, una cosa es lo ético, que es diferente, pero ni lo moral ni lo ético es un tema estrictamente que tenga que ver con estos temas de inclusión o exclusión, pero
porque el tema de la cristiandad y de el cristianismo y de los principios cristianos tiene que ver más con obediencia a Jesús, obediencia al texto bíblico, más que a un tema de moral o de ética, creería yo. Sí, no, y lo que dice Marco Alfredo es muy importante porque miren, hay textos del Antiguo Testamento que los tiene que interpretar la comunidad porque no se pueden interpretar desde Jesús. Eso les va a sonar raro, pero así es. Hay textos que no se pueden interpretar desde Jesús. Le toca hacer el trabajo a la comunidad, discernir comunitariamente, a ver qué es lo que se puede extraer del texto. Entonces se puede interpretar desde Jesús y también la comunidad es responsable de interpretar el texto. Característica anabautista sine qua non. Sí, señor. ¿Algo más? Hermanos Stucky, ¿ustedes quisieran ofrecernos una opinión sobre el tema, la pregunta de Marco Alfredo sobre la moral? ¿O María Elena o alguien más? Parece que no. Bueno, entonces, para próximos conversatorios, estamos considerando varios temas, ojalá nos ayudaran. Está el de violencia de género, está el tema del divorcio, por supuesto muy relacionado con el tema de matrimonio, pero el énfasis es divorcio, y está el tema de el demonio o los demonios. Eso para futuros conversatorios anabautistas. No hay ninguna pregunta pendiente para decirles entonces gracias por habernos acompañado y gracias Alberto por ofrecernos estas reflexiones que nos incitan a seguir reflexionando. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias, Pedro, Pablo. Muchas gracias. Carlos. Gracias, Marco. Gracias. Gracias. Gracias, María Elena. Gracias, a todos. Alberto. Gracias, Aníbal. Gracias, Pablo. Gracias, Pedro. Gracias, María Elena. Feliz noche. Dios les bendiga. Igualmente. Hasta luego.